Vamos entonces a la palabra, a la enseñanza bíblica del día de hoy. Hoy es un día especial. Mucha gente se reúne y tratamos de reunirnos en familia. Pero, ¿cuál es el espíritu verdadero que hay en las personas para celebrar hoy? Nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, venimos es delante de nuestro Dios a expresarle nuestra gratitud y a poner toda nuestra vida en sus manos. Muchas personas dicen de una manera alegre, de una manera feliz, dicen, este próximo año será mucho mejor, será de grande prosperidad, nos irá a ir mucho mejor, saldremos adelante en todos nuestros proyectos. Y, e incluso mencionan al Dios verdadero o a Dios como la fuente de esos buenos propósitos, pero realmente no están cimentados en la fe verdadera que es en Cristo Jesús, y su fundamento no es la palabra de Dios. Entonces solo está en el buen deseo, en el buen ánimo y un deseo que sale más de lo que desea cada persona, valga la redundancia, que está más metido en las emociones de la persona, en lo que cada persona espera para su vida, que en hacer la voluntad de Dios. Entonces viene a ser como más que una fe verdadera en Cristo Jesús, es un hiperpositivismo. Es decir, es un positivismo exagerado que trata de calmar un poco las angustias de un año duro o de un futuro incierto con ese positivismo exagerado, que repito, no está sustentado en la palabra de Dios. Pero nosotros los creyentes, nosotros los que estamos bajo la gracia y la misericordia de nuestro Dios, los que estamos allí bajo su sombra protectora, sabemos que estos son tiempos difíciles y sabemos que vendrán aún tiempos más complicados, más peligrosos. Como dice 2 Timoteo 3, 1, 13, que dice, también debes saber esto, Pablo diciéndole a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ese es en Timoteo 3, capítulo 3, 2 Timoteo 3, versículo 1. Y el versículo 13 de ese mismo capítulo dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, cada vez vemos que el mundo, la sociedad va siempre de mal en peor. Y esto no va a cambiar. Y no es que nosotros estemos dando un mensaje de, de angustia como tal, sino que es un llamado para que nosotros, todo lo que somos, lo que tenemos, lo pongamos en las manos de Jesucristo nuestro Señor y tengamos siempre nuestra esperanza puesta en el Señor. Porque nosotros los cristianos, aunque estamos en este mundo, dice la palabra de Dios, no pertenecemos a este mundo. Entonces nuestra fe, guiados por la palabra de Dios, está en que en medio de tantas dificultades, en medio de estos postreros tiempos, de estos últimos tiempos tan peligrosos, nosotros estemos siempre bajo la gracia, la protección y el amor de nuestro Dios. Para que nosotros como creyentes, como cristianos, seamos protegidos de esos engañadores, que son engañados, dice la palabra de Dios, hombres que son engañadores y que van de mal en peor, siendo engañados y engañando ellos mismos a otros. Entonces nuestra esperanza, lo que pretendemos como creyentes, es postrarnos delante de Dios y pedirle, primero que todo, sabiduría. Suplicarle al Dios Todopoderoso que nos proteja del maligno, que nos proteja del mal. Recordemos la oración de nuestro Señor Jesucristo. Allí Señor, decía, oraba al Padre, en el Juan capítulo 17. Dice, Señor, yo te ruego por ellos. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Así que este año, nuestra esperanza, este año que pronto está por iniciar, nuestra esperanza no debe estar puesta en los hombres. Viene un año de elecciones para nuestro país y una gran mayoría de la sociedad van a buscar a ver en qué persona de este mundo van a poner sus esperanzas, cuál es el candidato 1 o candidato 2 que para ellos es el mejor y que los va a sacar
de las dificultades, que ahora sí sus vidas van a cambiar. Miren, el mundo está bajo el poder del maligno y las cosas no van a cambiar. Repito, no es un mensaje fatalista, pero es necesario que comprendamos que se están cumpliendo las profecías y que nosotros debemos estar puestos siempre con la armadura de Dios, siempre con la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Mesías y en nuestro Salvador. Nosotros, cada uno allí, los que estamos escuchando este mensaje, debemos siempre seguir el mensaje bíblico, el mensaje de esperanza y fortaleza que Dios nos da a través de las Escrituras a nosotros los creyentes. Vamos al pasaje bíblico en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a leer del 16 al 24 y vamos a encontrar allí unos hábitos espirituales que nos llenan de esperanza y que nos fortalecen para vivir nuestra vida en el día a día y para que comprendamos y para que cada uno tomemos la decisión de poner nuestra mirada únicamente en el Santo de Dios, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que nos va a proteger el próximo año de las cosas difíciles que se vienen para la sociedad. Sabemos que conforme a la palabra no es una revelación nueva, no, es lo que la palabra de Dios ya tiene allí como esencia escrito y las cosas que irán sucediendo. Y todo esto es que la sociedad va a estar más convulsionada, que van a haber más de estas protestas, que van a haber muchos más, tristemente, mucha más maldad, van a haber tristemente más ataques de naciones contra nación, como dice la profecía, que van a haber pueblos contra pueblos, que van a haber familias contra familias, que el valor de la vida humana cada vez va a ser en menor valor de estima, pero que Dios es el único que nos puede salvaguardar a nosotros, si nosotros tenemos puesta nuestra mirada en Jesucristo nuestro Señor. Entonces dice 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 24, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las Escrituras, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Amén y amén. Entonces vemos acá estas virtudes, todo lo que nos debe caracterizar a nosotros, los creyentes, en los últimos tiempos. Recordemos que las primera y segunda Tesalonicenses contienen mucha profecía. Profecía acerca de los últimos tiempos, profecía acerca del anticristo, profecía acerca del arrebatamiento de la iglesia. Llegará un momento en que Cristo vendrá hasta las nubes, llamará con voz de mando, con trompeta de Dios, llamará a su iglesia y nosotros los creyentes nos presentaremos allí en las nubes delante de él. Y aquí en la tierra quedarán los no creyentes, los que menospreciaron el mensaje, el evangelio de la salvación. Y entonces por eso dice Pablo, allí terminando este capítulo, versículo 16, dice, estad siempre gozosos. Y este gozo es el gozo de saber que no importa lo que esté pasando en este mundo, Dios sigue teniendo el control de todo. Que todas estas cosas tendrían que pasar para que se cumpliesen todo lo que está escrito en la Biblia. Todo esto es necesario que suceda. Pero también sabemos que por promesa de Dios, Él es el que cuida, Él es el que nos libra del mal a nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. El mismo Dios y Padre es el que nos cuida a todos nosotros. Entonces el gozo de nosotros debe estar puesto allí, porque nuestra mirada es Él, porque a nosotros nos espera un reino venidero, glorioso, lleno de paz, de alegría, lleno de alabanza para nuestro Dios. Entonces el gozo, Pablo, es que quien tiene la presencia del Señor, quien tiene el Espíritu de Dios, realmente vive este gozo. Pablo, estando ya encarcelado, aún estando a puertas de ser sacrificado, a él ya estaba a punto que en su condena lo iban a matar.
Y él aún allí dice, estoy gozoso, gócense conmigo, porque he cumplido lo que el Señor me ha encomendado. Y mi gozo es porque si parto de este mundo, voy para el encuentro con mi Señor, con mi Dios, con mi Rey a quien sirvo. Y eso es lo que nosotros debemos estar presentes. Hay dificultades, sí, son muchas las dificultades de este tiempo. Y por eso toda nuestra súplica, todo nuestro ruego, lo hacemos al Padre en el nombre de Jesús. Y sabemos que vienen escasez de alimentos en muchos pueblos, en muchas naciones, en familias, pero Dios nos dará el pan nuestro de cada día. Y sabemos que vienen plagas, pero Dios nos libra de todas ellas. Sabemos que caerán 1000 a nuestra izquierda y 10.000 a nuestra derecha, pero a nosotros nada nos pasará, porque es el mismo Dios el que nos protege. Nuestro gozo está es porque estamos en la voluntad de Dios y no en la voluntad del mundo, no en la sociedad, no en lo que la sociedad pretende tener como cierto. La sociedad, en una gran mayoría, ha menospreciado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros seguimos fieles y firmes por gracia delante de nuestro Señor. Y por eso dice el versículo 17, orad sin cesar. Y ese orar sin cesar es ¿por qué? Porque haciendo la voluntad de Dios, haciendo nosotros, como dice el versículo 16, estando siempre gozosos, viviendo en la voluntad de Dios, oramos para que el Padre nos sustente, para que nos dé la fortaleza, para que siempre nos ayude a tener esa persistencia en la oración, para que nuestra oración sea regular, sea continua, sea permanente. Es lo que dice el versículo 17. ¿Y cómo debe ser esta oración? Una oración sabiendo quiénes somos nosotros, que somos personas pecadoras de una naturaleza caída y que necesitamos de un mediador, de un salvador, Cristo Jesús. Y nos dirigimos al Padre suplicando que misericordia, no exigiendo, Señor, ¿tú por qué no me das si yo te pedí? No, con toda humillación delante de nuestro Dios, Señor, aquí está mi vida. Señor, conforme a tu misericordia, ayúdame. Señor, líbrame de las maldades, de las cosas sucias de este tiempo, Señor. Una oración que debemos hacer muy continuamente, pero con mucho entendimiento. Señor, líbrame de las tentaciones de este mundo, Señor, de este tiempo, de este siglo. Líbrame de las tentaciones que hay allí en la sociedad, porque nosotros estamos ahí al límite. Y si no es por la gracia de Dios, nosotros ya hubiéramos caído. Si no es por la gracia de Dios, caeremos fácilmente. Entonces tenemos que rogarle al Señor que en este nuevo año nuestra vida sea guiada por la palabra de Dios, que nos dé esa fuerza para estar firmes delante de Él, para que los proyectos que iniciemos, todo lo que emprendamos, sea totalmente por su voluntad, sea lo que Dios nos esté dando y no lo que nosotros por nuestra arrogancia estemos buscando, porque queremos ser los primeros en este mundo y Dios no nos ha puesto aquí en este mundo para ser los primeros. Dios nos ha puesto aquí para que glorifiquemos su nombre desde ahora y eternamente y para siempre. Dios nos tiene en este momento para que primero recibamos el Evangelio de la salvación, lo llevemos guardado en nuestro corazón y lo enseñemos a otras personas. No para ser los más sabios de este mundo, los más inteligentes, los más prosperados económicamente, no. Nosotros estamos acá para glorificar al Padre y para prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Y eso es lo que debemos pedirle todos los días a nuestro Dios. Entonces dice, orad sin cesar. Y no son esas oraciones repetitivas, no son esas oraciones que simplemente las enunciamos por nuestros labios, pero que nuestro corazón está lejos de Dios. No, es una oración consciente donde nos postramos delante del Señor y le decimos, Señor, aquí está mi vida, quiero por favor suplicarte que en mí se haga tu voluntad. Dad gracias a Dios en todo, versículo 18. Dad gracias a Dios. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para nosotros? ¿En qué? En que demos gracias a Dios por todo, en todo momento, en todo lugar. Mire, hoy es un día maravilloso para darle gracias a Dios. De cuántas cosas el Señor nos ha librado este año. De cuántas enfermedades, de cuántos intentos de
de agresión contra nuestra propia vida. ¿De cuántos accidentes nos ha librado el Señor? ¿De cuántos malos entendidos? ¿De cuántos caminos incorrectos? Y debemos darle gracias a Dios todos los días, no olvidar todos los días darle gracias al Señor. Estos son unos hábitos que nosotros debemos de tener. La oración, el agradecerle a Dios, estar felices por la esperanza que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la voluntad de Dios. Y nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, no para que Dios haga nuestra voluntad, que es tristemente un error que hay en la religión popular. Si yo hago una obra de misericordia, entonces Dios queda obligado conmigo para que conceda los caprichosos deseos de mi corazón. No. Dios es el que nos dice cuál es su voluntad y nosotros simplemente como sus siervos tenemos que obedecerla, debemos seguir ese camino y sin esperar nada a cambio, porque es que Dios no nos debe nada. Nosotros no tenemos con qué pagarle a Dios lo que nos ha dado. Entonces démosle siempre gracias a Dios por la vida que tenemos, por la familia que está cerca de nosotros, por todo lo que ha hecho en nosotros, porque el sustento sin falta lo recibimos, por el empleo que usted tiene. No podemos renegar contra Dios. Es que yo por qué no tengo esto, yo por qué no recibí aquello. No, Señor, lo que hoy tengo lo recibo con gratitud, Señor. Y si he de recibir más, no permitas que mi corazón se aparte de ti. Adoremos, exaltemos a nuestro Dios. Y por eso dice, no apaguéis al Espíritu, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. ¿Cómo así que no apagar el Espíritu? ¿Cómo se puede apagar el Espíritu? Dice otro pasaje bíblico, no entristezcáis, no contristéis al Espíritu. ¿Qué es lo que nos dice? Que nosotros por causa del pecado perdemos esa comunión con el Espíritu Santo y nosotros sin el Espíritu Santo, sin la palabra de Dios, sin el Dios verdadero en nuestras vidas, somos nada. Es como el fuego, por eso dice no apaguéis el Espíritu, refiriéndose o haciendo un paralelo con el fuego. El fuego, si usted se le echa mucha cosa, lo apaga, lo sofoca. Pues nosotros lo podemos sofocar con nuestros pecados, con nuestras feas palabras, con apartarnos de la santidad, con vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios. Nosotros debemos, como le dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, le dice Pablo a Timoteo, le dice, te ruego que avives el fuego del don que hay en ti. ¿Cómo avivamos ese fuego? ¿Cómo lo mantenemos allí con esa llama firme? A través de la obediencia a la palabra de Dios, a través de esforzarnos para no perder la comunión con nuestro Dios. Nosotros la salvación no la perdemos, y no la perdemos porque no depende de nosotros. Si la salvación dependiese de nosotros, ya todos hubiéramos perdido la salvación. Pero como la salvación es un regalo de Dios y estamos en las manos de Dios y nadie nos puede arrancar de la mano de Dios, entonces nosotros no podemos perder la salvación. Pero nosotros sí podemos perder la comunión con Dios. Y entonces si perdemos esa comunión, empezamos a tropezar y a desviarnos del camino para el cual el Señor nos ha puesto. Entonces nosotros siempre debemos de estar pendientes de tener una comunión con Dios, de llevar a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en todo momento y en todo lugar. Muy importante las escrituras, la palabra, versículo 20, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías, ¿por qué? Porque sabemos que mucha gente se ha olvidado de la palabra de Dios. Mucha gente se ha olvidado de buscar a Dios a través de la lectura permanente de las Escrituras. Nosotros no podemos menospreciar las profecías. Y cuando dice allí no menospreciar las profecías, es importante que entendamos. Las profecías hace referencia a toda la escritura, es decir, no menospreciemos la Biblia, no menospreciemos la escritura santa de Dios. De Génesis hasta Apocalipsis está allí todo lo que necesitamos conocer de Dios y de su voluntad, todo lo que podemos conocer.
porque lo íntimo y lo secreto de Dios es inescrutable. Pero lo que Dios permitió que nosotros conociésemos, allí está en las Sagradas Escrituras. No podemos menospreciarlo. Pero también hace énfasis esta palabra cuando dice, no menospreciéis las profecías, versículo 20, repito, no menospreciéis las escrituras, las profecías hace referencia a las cosas que están por venir. ¿Y qué es lo que no podemos menospreciar? Lo acabamos de decir al inicio de esta enseñanza del día de hoy. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que vienen tiempos peligrosos, que estamos en tiempos peligrosos y que cada vez son más peligrosos. Entonces no podemos menospreciarlas, no podemos decir, eso puede que pase, eso puede que no pase, o eso no es conmigo, o eso es una enseñanza muy pesimista. No, repito, no somos pesimistas. Lo que estamos poniendo es toda nuestra vida en las manos del Señor, para que Él se glorifique a través de lo que Él haga en nosotros. A través de nosotros Dios puede ser glorificado. Entonces, como son tiempos peligrosos, no podemos menospreciar esta profecía y cuidarnos. ¿Cómo? Manteniéndonos siempre dentro de la casa de Dios, dentro de la soberanía de Dios, dentro de los propósitos de Dios. Dice que vendrán tiempos donde los hombres serán engañados y engañarán a otros. Esto es una profecía que nosotros tenemos que tener presente, porque hay muchos engañadores, muchos que dicen hablar en el nombre de Dios, pero que no vienen en el nombre de Dios. Y por eso es tan importante estar siempre congregados, escuchando su santa palabra. ¿Y qué decir de las profecías que vienen? Que viene una profecía del día del Señor, un día grande y terrible como jamás ha existido. Esto sucederá y nosotros tenemos que esforzarnos en adorar a Dios y en clamarle para que de nosotros y de nuestra familia tenga misericordia en aquel día, porque será un día grande y terrible. Sabemos por las profecías que la iglesia no estaremos en la tierra, nosotros la iglesia no estaremos en la tierra el día de la gran tribulación, porque Cristo Jesús nos ha llevado junto a Él. Y por eso no podemos menospreciar estas profecías, sino que entregarle nuestra vida, creer verdaderamente en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, para que no nos alcance el día malo. Porque la profecía dice que Él, el mismo Señor Jesucristo, nos librará del día malo. A ese día es el que se refiere. Entonces no podemos menospreciar todas estas profecías, sino que debemos estar pendientes. Mire, estas profecías, puntualmente Pablo les estaba hablando a los tesalonicenses, repito, acerca del anticristo, acerca de los engañadores, acerca del arrebatamiento de la iglesia, acerca del día del juicio final. Todo esto nosotros no debemos menospreciarlo, sino que buscar siempre en el gozo del Señor, saber que nosotros estaremos libres de estas duras situaciones. Y por eso es necesario que estudiemos la palabra. Versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo. Todas las Sagradas Escrituras debemos de examinarlas y debemos entender que hay muchas enseñanzas que vienen de hombres, no de la Biblia, que nosotros tenemos que desechar. Todas aquellas doctrinas, todas aquellas filosofías, todas aquellas tradiciones, repito, que vienen de las religiones que el mismo hombre creó, debemos de desecharlas. Debemos de examinar toda la luz de la Biblia y como no está en la Biblia, desechar lo que no es de allí. Y retener lo que sí viene de Dios, retener su palabra, retener el llamado, guardarnos en santidad, esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. Por eso debemos estudiar este próximo año mucho más las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos permita profundizar un poco más en las profecías. Que el Señor nos permita conocer mucho más el propósito del Apocalipsis, que hoy lo tenemos delante de nosotros, allí en las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos permita tener mucho más conocimiento de su santa palabra y poder aplicarla correctamente a nuestras vidas. Debemos de abstenernos de toda especie de mal. ¿Y cómo nos abstenemos del mal? Viviendo en el bien, viviendo en la luz de Jesucristo. Si estamos en la luz de Jesucristo, estaremos lejos de la oscuridad del diablo. Si estamos verdaderamente en la verdad, estaremos huyéndole a la mentira.
Esto es abstenernos de toda especie de mal, pero también abstengámonos del mal que hacemos con nuestra manera de vivir. Tenemos que revisar todos los días nuestra manera de vivir y con eso pensar, ¿estamos glorificando a Dios con nuestras vidas? ¿O somos de doble ánimo, que somos muy creyentes el día del servicio, de alabanza, adoración, de la enseñanza bíblica, y el resto de la semana somos tan o peores que los no creyentes, tan pecadores como muchos? Y repito, no es que nosotros no seamos pecadores, nosotros también somos pecadores. La diferencia está en que nosotros sabemos que por causa de nuestros pecados necesitamos un Mesías, un Salvador. Pero esa fe debe estar sustentada en el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento está en que no practicamos el pecado. Somos pecadores, sí, pero no practicamos el pecado. Es decir, nos equivocamos, pecamos contra Dios, nos arrepentimos, pero sabiendo que es pecado robar, entonces yo no voy a maquinar cómo robar. Yo no voy a mirar cómo voy a chantajear. Yo no voy a maquinar eh, se consuma un adulterio. No, por el contrario, huyo de toda especie de mal. Y todo esto viene ¿por qué? Por la misericordia y el amor, el favor de Dios. Y esto no lo podemos hacer nosotros solos. Esto solamente lo puede hacer Dios en nosotros. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Quién es el que santifica? Dios. Y esto ya lo hemos explicado alguna vez. Sabemos que en los concilios que hacen aquí los seres humanos, entre ellos mismos se autonombran santos. Entonces, a partir de esta fecha, este va a ser santo. Este santo se va a celebrar el día X de cada año. Eso simplemente son filosofías humanas. Pero Dios, que es el que nos santifica por completo, es decir, completamente Dios nos santifica a través de la sangre de Jesús. Dios a través de la sangre de Jesús nos aparta para Él, somos apartados para Él, apartados, lejos del pecado. Entonces tenemos que orarle a Dios que nos dé esa fuerza, esa capacidad de estar y de guardar, de vivir en la santidad que Él nos da. ¿Y qué es lo que nos guarda? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo es la completitud de cada persona, es santificada por completo en Cristo Jesús. De esta manera somos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida es nuevamente un énfasis que hace la Biblia. Cristo vuelve, Cristo vendrá. Y nos va a encontrar a nosotros limpios, no por nuestra capacidad, sino por su misma obra en la cruz del Calvario. ¿Y esto le sucede a quién? ¿Se lo concede Dios a quién? A los que creemos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Eso es lo que hace el Señor, el Dios Todopoderoso. Por eso dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿El que hará qué? Eso, todo lo que, la santificación que dice el versículo 23. Y el que nos dará las fuerzas para rechazar la maldad de este tiempo, y el que nos sanará a nuestro cuerpo de la enfermedad, y el que nos dará el don de la sabiduría para vivir más de acuerdo a su palabra. El Señor, el Dios de paz, es el único que nos puede a cada uno de nosotros guiar. Y esto es una decisión de Dios, no es una decisión nuestra. Y nadie nos puede arrancar de la mano y del favor de Dios. En Juan 10, 28, 30 dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlos de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Qué maravilloso. Qué grande es este versículo. Nos debe llenar a todos de fortaleza, de alegría, de gozo, de ese deseo permanente de adorar a Dios, de orarle a Dios. Porque mire, dice que nadie nos podrá arrebatar de la mano de Jesucristo. Y dice que nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios. Y termina diciendo, el Padre y yo somos uno, Jesucristo. Y el Dios Padre es el mismo Dios verdadero. Recordemos que adoramos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como el mismo y el único Dios verdadero. Él es el mismo.
es un solo Dios. Y ese Dios es el que nos tiene atraídos hacia Él, con su mano nos tiene cogidos y nadie puede arrebatarnos delante de Él. Así que las dificultades que la sociedad tiene son distintas para nosotros los creyentes porque nuestra esperanza está en el Mesías que nos sustenta. Él es el que nos guarda de todo mal y de todo peligro. Él es el que no nos permitirá, o no permitirá más bien que el enemigo se acerque a nosotros. Mantengámonos en oración, mantengámonos adorándolo, mantengámonos exaltándolo en este año nuevo. Y digámosle al Señor Todopoderoso, digámosle, Señor, aquí está mi vida. Y estos son mis planes, Señor. O esto era lo que yo tenía como planeado para el próximo año. Señor, esta es tu voluntad. Todos estos planes que traigo delante de ti verdaderamente son tus planes o es el fruto de los deseos de mi carne. Porque los deseos de la carne son maldad, es pecado, todos los deseos de la carne. Pero los deseos del Espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Vivamos para nuestro Dios con mucha gratitud. Exaltémoslo. Repito, algo que es muy importante. Nuestra esperanza es Jesucristo que vendrá por nosotros. Nosotros comprometámonos verdaderamente a vivir a la manera que Dios quiere que vivamos, que estemos delante de Él, que estemos nosotros siempre exaltándolo y dándole a conocer su nombre, su evangelio a otras personas. Este es un mensaje de esperanza y fortaleza para los cristianos. Entonces podemos nosotros concluir en el día de hoy. Podemos nosotros tomar de este texto que aunque hay dificultades, que aunque hay muchas enfermedades, aunque hay muchos peligros y muchos engañadores en este siglo, nosotros estamos salvaguardados en la presencia del Señor. Y la aplicación para nosotros es lo que nos manda la palabra. Estar siempre gozosos con nuestra mirada puesta en el Señor. Orad sin cesar, es decir, siempre, siempre en una continua oración a través de la palabra de Dios. Señor, conforme a tu palabra, te suplico me ayudes en esta u otra situación. Siempre, siempre recordemos como aplicación darle gracias a Dios por todas las cosas. Señor, aquí está mi vida, Dios. Estoy en un momento de dificultad, Señor, y te suplico que este momento sea para que tu nombre sea glorificado. Y por eso, Señor, te doy gracias. Si tú eres glorificado, Señor, gloria a tu nombre por siempre, Señor, a través de lo que me está sucediendo. Recordemos que no podemos apagar el espíritu. ¿Cómo? Sofocándolo con el pecado, con la manera de hablar, con la manera de vivir equivocadamente, con nuestra forma de llevar nuestra vida. Podemos glorificar a Dios siempre teniendo en cuenta las profecías, siempre teniendo en cuenta que la palabra de Dios se ha cumplido, se cumple y se cumplirá sin que falte una sola coma, una sola tilde, como dice el mismo Señor Jesucristo. Así que abstengámonos de todo mal, huyámosle al mal, que el Señor siempre nos va a arropar en su buena presencia. Y repito, nadie nos puede arrancar de la presencia de Dios. Amén y amén.